Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión en términos pues de las conferencias y de las charlas que vamos desarrollando en este tercer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía, organizado por la Oficina de Astronomía para la Educación y el equipo NAEC Colombia en este 2026. Entonces, pues recordarles que ya llevamos nuestro tercer mes, tuvimos un mes de lanzamiento en el cual estuvimos hablando sobre varias cosas como qué era la Oficina de Astronomía para la Educación, qué ha realizado. Luego de eso, pues pasamos un poco a la anterior charla en la que el doctor Maximiliano nos dejaba un fuerte componente epistemológico en torno a la observación. Y ahora pues viene una siguiente parte que es la que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la pregunta en la enseñanza de la astronomía. Entonces, no sin antes saludarlos acá en cada una de las regiones del país y del continente, a quienes nos están acompañando, y saludar también pues al profesor Santiago, a la profesora Ángela, al profesor Hilberto, al profesor Cristian, a la profesora María Cristina, integrantes de este equipo NAEC, y a cada uno de ustedes pues que hace parte de esta Oficina de Astronomía para la Educación Colombia. Entonces, muchas gracias por su puntualidad, gracias por estar acá con nosotros, por seguir haciendo parte justamente de estos seminarios que están pensados exclusivamente para ustedes y que pues van a realimentar justamente ese quehacer docente en astronomía en nuestro país. Bien, pues el día de hoy tenemos una sesión titulada Interrogar el cosmos, el papel de la pregunta en la enseñanza de la astronomía, y nos acompaña la profesora Alexandra Gutiérrez. Quisiera presentarla un poco y también mencionar pues que justamente vamos a tener primero, en primer lugar, pues nos va a compartir tipo charla algunas reflexiones, algunas propuestas, algunos postulados frente a la temática que estamos abordando. Y luego de eso, pues van a haber algunas preguntas que vamos a discutir justamente con los profes. Entonces, la idea es que ustedes pues puedan participar, puedan estar atentos justamente a lo que ella nos ha preparado para el día de hoy y luego pues participemos de la forma más activa posible. Luego, entonces, para mí es, sin más preámbulo, un honor presentar a la profe Alexandra Gutiérrez Amaya. Ella es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la UPTC. Es maestrante en educación de esta misma universidad, investiga en los grupos AION, Tiempos de la Infancia, y SUN-NUCAN, Estudios de Pedagogía y Didáctica. Es coordinadora también de la parte KIDS de Astrodidaxis. Su trayectoria académica está justamente en la intersección entre la enseñanza de las ciencias, la filosofía y lo que tiene que ver con la infancia, pero también a veces investiga sobre pensamiento ancestral, educación ambiental, enseñanza de la física, entre otros, y desde ahí pues ha tratado de construir una mirada sensible justamente frente al cuidado, la infancia, el territorio, las relaciones humanidad-naturaleza, entre otros. Ella ha participado en varios eventos nacionales e internacionales, cuenta con una producción académica que también les recomiendo stalkear por ahí y revisar, y pues el día de hoy nos acompaña acá en nuestra oficina de astronomía para la educación, en nuestro seminario. Entonces volvemos nuevamente hacia los saberes locales acá en Colombia, estuvimos en Argentina y ahora pues vamos a escucharnos también acá en Colombia. Entonces me va a permitir proyectar porque ya está acá justamente en el mismo escenario en el que yo estoy, y le voy a dar paso para que ella pueda pues realizar su presentación. Entonces luego de eso pues recordarles que tendremos como el espacio justamente para lo que tiene que ver con la discusión, y ahí entraré nuevamente a moderar. Muchísimas gracias por su puntualidad y sin más preámbulos, los dejo con la profesora Alexandra. Sí, también te ve la pantalla. Una preguntita técnica, ¿logran ver toda la diapositiva o simplemente o se ve cortada?
Parece cortada, profesor. Hasta donde dice Karen, Alexandra, hacia abajo ya no se ve nada más. Perfecto. Entonces, esperemos un momentico. Pasa una más y te avisamos, Dani, a ver si es de pronto solo la primera. Espérame. Chon, chon, chon. Mi dispiace andare, ma sapevo che era una voce. Quanto tempo penso avere. Presentar. Creo que alguien nos está dando serenata en italiano. Está ambientándonos Bien, ahí. bienvenidos. Ahora sí ponemos toda la presentación. Chévere. Sí, sí, señor. Gracias, Angelita. Perfecto, muchas gracias. Pero hay que quitar esto. Mm. Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos. Espero que la pantalla que sale en la esquina no sea muy incómoda. Voy a tratar de correrla mientras pasen las diapositivas para que no, digamos que no, de cierta manera estorbe en el contenido del cual les quiero hablar. Entonces, agradezco mucho el espacio, agradezco también a todas las personas que están conectadas y en ese sentido, pues, he decidido titular como la charla o diálogo que tenemos el día de hoy. He decidido titularlo como Interrogar el cosmos, el papel de la pregunta en la enseñanza de la astronomía. Sin embargo, quiero realizar unas aclaraciones antes de iniciar, que tienen más que todo que ver justamente con que no busco que con la charla y con lo que quiero compartir con ustedes, digamos que se genere un tipo de receta para realizar preguntas en astronomía, porque realmente creo que surgir de la subjetividad del maestro, también de la subjetividad del estudiante y pues de los contextos que cada uno tiene. Lo único que busco hacer en ese sentido, en este espacio, es realizar un acercamiento hacia cómo podríamos construir preguntas, qué nos ha funcionado a nosotros en la experiencia de Astrodidaxis y también, pues, qué me ha funcionado a mí ya en mis experiencias personales, en mis clases y qué he encontrado también en la literatura que puede ser interesante para esta temática. Entonces, mi finalidad no es darles una receta, sino esperar que ustedes se cuestionen sobre las preguntas que realizan en el aula y también, digamos que de cierta manera, llevarlos a que ustedes realicen otras preguntas potentes, a que cambien de pronto las que ya tienen, e incluso pues que esto se pueda vincular a sus prácticas en los colegios, en las universidades y en los otros lugares en los cuales ustedes se encuentran. Entonces, en ese sentido, quisiera iniciar, digamos que con la pregunta clave que todos nos haríamos cuando vamos a hablar sobre preguntas. Y es justamente, pues, ¿qué es una pregunta? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, valga la redundancia, podríamos pensar que una pregunta, digamos como que tiene una construcción gramatical, que una pregunta siempre se hace con palabras como ¿por qué?, ¿para qué?, ¿de qué manera?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quiénes?, incluso pueden ser preguntas cerradas. Sin embargo, digamos que la pregunta va más allá de la cuestión gramatical. La pregunta es realmente algo que direcciona la manera en la que nosotros pensamos. La pregunta es otra forma de reflexionar, es una forma en la cual presentamos nuestras dudas, nuestros cuestionamientos, aquellas cosas que comprendemos y que no comprendemos. Incluso la pregunta puede ser una forma de demostrar cuáles son las tareas que se han cumplido, llegar a expresar problemas, también justamente delimitar asuntos. Entonces la pregunta va más allá de simplemente un enunciado gramatical. Claramente es importante, y no sé si ustedes han escuchado, también les ha pasado,
que hay muchos profes, por ejemplo, en clases de investigación, incluso nosotros mismos, que decimos que las preguntas que no tienen un porqué no son valiosas. Las preguntas que no responden a un cómo no son valiosas. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que no solamente son valiosas las preguntas que responden a un por qué, un cómo y quiénes, sino que también son valiosas las preguntas, digamos, que se realizan de manera cerrada. Pues eso depende también de lo que queramos hacer los profesores y de a dónde llevemos eso con nuestros estudiantes. Otra parte fundamental claramente de la pregunta es que no puede existir una pregunta sin una respuesta. Sin embargo, sería importante cuestionarse si realmente la finalidad de realizar preguntas son las respuestas. Muchas veces realizamos preguntas para saber datos, para saber números, digamos que para acorchar al otro y para evaluar. ¿Son realmente esas preguntas potentes en la enseñanza de la astronomía? Incluso creo que serían más valiosas aquellas preguntas que no tienen respuestas, aquellas preguntas que en vez de generar una respuesta, realizan más preguntas. Creo que serían más potentes en la astronomía. Y en ese sentido, pues también hay que preguntarnos por cuál es el origen de la pregunta. Yo he logrado identificar dos orígenes y el primero es un origen cultural y esto se debe a que todos los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar, bueno, no todos, pero sí en su mayoría, escuchar, observar, de tocar, de sentir, de imaginar otro orden. Entonces la pregunta nace de una curiosidad natural que tenemos los seres humanos. Incluso si ustedes piensan en su infancia, cuando nosotros somos niños, solemos hacer muchas preguntas y son preguntas que nacen justamente de nuestra curiosidad, de querer saber cómo funciona el mundo, cómo funciona el cosmos. Por eso cuando somos niños nos preguntamos ¿por qué la luna nos persigue? ¿Por qué las nubes parecen de algodón? Entonces surge de la capacidad innata que tenemos los seres humanos por realizar preguntas y por, digamos que de cierta manera, curiosear. Y en ese sentido también entonces surgen las preguntas a manera de ciencia. Y si nos ponemos a pensar, toda la ciencia y todas las disciplinas se han estructurado a partir de la pregunta. Por ejemplo, los grandes descubrimientos científicos pues han surgido a partir de preguntas y de cuestionamientos que han tenido las personas. En ese caso, pues, claramente, si pensamos entonces en cómo surge el conocimiento científico, vamos a ver que la base es realmente la pregunta. Incluso pueden ser preguntas, digamos que muy locas, son preguntas que surgen en la vida cotidiana, preguntas que no necesariamente surgen en la academia, pero que sí han servido para el avance científico. Y también pues claramente son preguntas que surgen de la teoría, de los avances, de los conocimientos pues que ya se tienen. Pero incluso son preguntas que muchas veces no surgen, digamos que de la base gramatical o de los enunciados y cuidando justamente eso, sino que son preguntas que nacen realmente de la curiosidad. Entonces, en ese caso, la pregunta se convierte, digamos que en un motor vital para el pensamiento, y no solamente para lo que surge en la educación, sino para la vida misma, porque la pregunta nos ayuda a interrogarnos la existencia, y claramente cuando nos interrogamos la existencia nos estamos interrogando el cosmos, el conocimiento, y claramente pues allí es donde entra digamos que la astronomía. A raíz de eso, existen unas formas en las que nosotros solemos realizar preguntas. Voy a correr el cuadrito para este lado. En ese sentido, pues entonces, realizamos preguntas que realizamos son preguntas de tipo procedimental. Entonces, son preguntas que únicamente responden a un dato exacto. Son preguntas que nacen a raíz de un método, que son preguntas que en su mayoría ya tienen una respuesta y es una respuesta numérica. Y eso sucede mucho, por ejemplo, cuando preguntamos ¿cuál es el punto de ebullición del plomo? La única respuesta que va a tener es el punto de ebullición del plomo es tal número. Sucede también, por ejemplo, cuando digamos que vamos a hacer una actividad al aire libre y les decimos a las personas que realicen preguntas. La primera pregunta que suelen realizar las personas es ¿por qué el cielo es de color azul? Esa sería una pregunta de procedimiento
tiene una única respuesta. Digamos que es como una teoría física lo que respondería a esa pregunta. Así que hay que preguntarnos si esas preguntas de procedimiento que estamos realizando realmente le sirven a la enseñanza de la astronomía. En ese sentido, hay muchos autores que dicen que cuando realizamos preguntas procedimentales, el nivel de indagación que deben realizar los estudiantes, incluso nosotros mismos, es muy bajo, porque son preguntas que responden a una única cosa y, mal dicho, digamos que a una única verdad. La siguiente forma de preguntas que realizamos son las preguntas retóricas. Esas preguntas son aquellas que nacen de un emisor, van dirigidas a alguien, pero se presenta algo conocido como las relaciones de poder. Entonces, cuando nosotros realizamos preguntas retóricas, nosotros ya conocemos la respuesta. Y si ustedes piensan en quiénes son las personas que más realizan preguntas retóricas, pues somos los docentes. Incluso estas preguntas retóricas a veces se convierten en un guión de clase. Un ejemplo de pregunta retórica es cuando uno está dando un tema en clase y siempre que termina, pregunta, ¿hay alguna duda? Si ustedes se ponen a pensar en, digamos que las experiencias que tienen, la mayoría de las veces ni siquiera hay una respuesta, sino que los estudiantes solo hacen con la cabeza que no. O los estudiantes la mayoría de las veces dicen, no, profe, todo entendido. Entonces, la pregunta retórica se convierte también, digamos que en una forma de ejercer poder sobre las otras personas. Son preguntas que ni siquiera buscan una respuesta porque el profesor ya conoce la respuesta. Y son preguntas que incluso llevan a los estudiantes a una acción de mutismo, es decir, a una acción de solamente estar en silencio, solamente escuchar y nada de movilizar el pensamiento. Entonces, por eso algunos autores dicen que justamente estas preguntas retóricas no tienen nada que ver con la indagación, es decir, que su proceso es totalmente nulo, porque lo que hacen es funcionar justamente solo como un protocolo docente y realmente como nada de indagación. Sin embargo, digamos que a lo largo de los años nosotros hemos aprendido a realizar esas preguntas retóricas, porque los docentes solemos imitar cosas que hacían nuestros docentes en nuestros tiempos cuando fuimos estudiantes. Y si ustedes piensan y recuerdan algunas de sus clases, la pregunta que siempre hacemos al final es justamente esa. ¿Hay alguna duda? La mayoría de las veces no va a haber ninguna duda. Entonces lo que se propone es empezar a cambiar esas preguntas por otras. Por ejemplo, no preguntar si hay alguna duda, sino empezar a preguntar por cosas que se hayan visto en la clase. Cosas directamente que puede, digamos que llevar al estudiante a que piense si realmente comprendió o a que pregunte sobre las cosas que no comprendió. Y en este sentido es donde entra el tercer tipo de preguntas que nosotros podemos realizar y solemos realizar, que son las preguntas genuinas, también llamadas auténticas o en algunos casos se conocen como las preguntas filosóficas. Entonces, estas son preguntas que nacen justamente del deseo de saber. Y el deseo de saber no es algo con lo que se nazca, sino es algo que se construye poco a poco. Incluso en los estudiantes es algo que se construye gracias al profesor y también gracias a la autonomía pues, del estudiante en sí. Es una pregunta que podría, digamos que, mencionarse como compleja, pero no compleja en sentido de que no se pueda responder, sino compleja en el sentido de que hay muchas respuestas y todas son comprobables. Entonces, la finalidad de las preguntas genuinas son justamente que nazcan de un deseo y que sean preguntas con múltiples respuestas, con múltiples procesos que lleven pues claramente a niveles altos de indagación. Y en este punto es donde, digamos que el sujeto empieza a tener un estado de interrogación vital. Es un estado donde se pregunta por todo, se cuestiona lo que dice el maestro, se cuestionan las cosas que comprende, se cuestiona lo que dicen los libros de texto, los documentales, los videos. Entonces son preguntas que realmente llevan a movilizar el pensamiento. Preguntas que no contienen verdades, preguntas que no tienen datos específicos, por ejemplo, sino que son preguntas totalmente abiertas, que todos pueden responder de una manera diferente. En ese sentido, claramente, si nosotros analizáramos la realidad educativa,
y sobre todo en la enseñanza de la astronomía, son muy pocas las preguntas que realmente son genuinas. Y eso sucede porque a veces los docentes no estamos preparados para las preguntas. Y lo que más evitamos en el aula de clase es justamente eso, realizar preguntas y que nos realicen preguntas. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que la pregunta es lo que moviliza el conocimiento en el aula. Que hay que dejar de tenerle miedo a que los estudiantes nos hagan preguntas, porque siempre pensamos en que tenemos que responder, pero no es así. Hay preguntas que es mejor no responderlas y hay preguntas que es mejor interrogarlas con otras preguntas. Sin embargo, la mayoría de los casos en el aula se basan en preguntas de procedimiento. Se ve un tema X y se hace una pregunta que responda sobre algo numérico, sobre un color en específico, sobre una característica o una propiedad específica, pero son muy pocas las preguntas que realmente llevan a interrogar qué es lo que está sucediendo en los fenómenos que observamos. Y en ese sentido, entonces, digamos que yo he planteado como unas pautas para construir esas preguntas genuinas. Esas pautas, digamos que se simplifican en 3 pasos que realmente no quisiera llamarlos pasos, sino digamos que un tipo de componente que sería esencial. Claramente las preguntas pueden estar compuestas por otras cosas. Digamos que ustedes también pueden ir pensando en qué más se les ocurre que, por ejemplo, a mí me falta en este caso. Sin embargo, pues es digamos que como nos ha funcionado y como las hemos construido nosotros hasta el momento. Entonces, para construir una pregunta de manera genuina, primero lo que se necesita es tener una contextualización. Es decir, que la pregunta hable de un escenario. Puede ser un escenario histórico. Por ejemplo, en la enseñanza de la astronomía se suele utilizar mucho la carrera hacia la misión espacial en la Luna. También se suele utilizar mucho escenarios fantásticos, por ejemplo, con los niños los extraterrestres, o también sobre la dilatación del tiempo. Y también puede surgir sobre escenarios cotidianos, por ejemplo, no sé, hacer una salida de campo y ver los colores del cielo y empezar a hacer preguntas genuinas sobre eso. Entonces, digamos que el primer componente debería ser esencialmente tener un contexto, ya que si no se tiene un contexto, lo que los estudiantes van a pensar es que el profesor les está haciendo un examen, es decir, que tienen que cumplir ante los deseos del profesor y no justamente hacia la movilización del conocimiento y a la movilización pues, de su pensamiento. Un segundo componente serían los indicios teóricos, es decir, que la pregunta debería presentar unas pistas sobre qué estamos preguntando. Entonces, si vamos a hacer una pregunta sobre dilatación del tiempo, pues la pregunta debería tener un indicio teórico sobre eso. Debería tener un marco de referencia desde el cual el estudiante se pueda basar para llegar a una respuesta o a múltiples respuestas. Y finalmente, la pregunta debería tener una demanda clara. Esa demanda clara responde a qué esperamos nosotros planteando esa pregunta. ¿Qué quiero decir con eso? Esperamos que el estudiante argumente, que el estudiante explique, ejemplifique, que el estudiante justifique. Entonces, eso debería ser algo que esté claro en la pregunta. Ahorita más adelante voy a mostrarles unos ejemplos y algunas experiencias que hemos tenido donde ustedes pueden visualizar eso. Y en este caso, pues entonces, estos serían los 3 componentes principales para crear una pregunta genuina, una pregunta auténtica o filosófica. Sucede también algo muy curioso en nuestra práctica docente y es que las preguntas que solemos hacer se centran en algunos sistemas. Entonces, existen principalmente 3 sistemas. El primero es el sistema único, que se basa en realizar preguntas que tienen verdades absolutas. Preguntas que son, digamos que mal dichas, irrefutables. Preguntas que responden a cierto poder, a ciertas verdades. Preguntas que lo que presentan son datos cerrados. Entonces, si pensamos un poco, las preguntas, por ejemplo, de procedimiento, son preguntas que responden a ese sistema. Entonces, muchos de los docentes y en muchas de nuestras clases sucede que nos centramos
en realizar preguntas de un sistema único, en realizar preguntas que son realmente solo numéricas y preguntas que, como ya lo he mencionado, pues no movilizan el pensamiento. También existe, digamos que la otra cara de la moneda, que sería el otro extremo, y es realizar preguntas que responden a ningún sistema. Y esas son preguntas que tienen que ver justamente con las subjetividades. Por ejemplo, cuando realizamos preguntas de ¿cuál es tu planeta favorito? Son preguntas que tienen que ver con la preferencia de las personas. Son preguntas muy subjetivas que tienen que ver con sus gustos, con la cultura, incluso con una tradición, digamos que histórica y ya cultural de cada quien. Preguntas como ¿cuál es tu constelación favorita? ¿Preferirías vivir en Marte o en Júpiter? Son preguntas que realmente no responden a un sistema porque no tienen ni una pregunta que tiene una verdad absoluta, ni tiene múltiples respuestas que puedan ser comprobadas, porque en este caso todas serían ciertas porque son subjetivas. Y esto suele suceder mucho, por ejemplo, cuando enseñamos astronomía en los niños. Y es que nos centramos únicamente en realizar preguntas sin sistema, pensando que los niños no tienen un conocimiento astronómico, que los niños no son capaces de responder otros tipos de preguntas y que únicamente podríamos conocer qué es lo que les gusta y no les gusta. Sin embargo, digamos que hay como un sistema que sería lo deseable para todos los profesores y todos aquellos que buscamos realizar preguntas, y es el sistema en conflicto. Y es justamente un sistema donde se generan preguntas que necesitan del razonamiento, preguntas de evidencia, preguntas que digamos que puede dar muchas respuestas, buenas o malas, pero todas tienen una evidencia. Son preguntas que no tienen una verdad absoluta, y son preguntas que movilizan el pensamiento. Por ejemplo, cuando realizamos una pregunta sobre cómo podemos o cómo debemos redefinir qué es un planeta, no es una pregunta que se pueda responder con sí o con no. Es una pregunta que lleva tiempo, que necesita comprensión teórica de muchas cosas, necesita también una experiencia sensorial, por ejemplo. Entonces son preguntas que pueden tener múltiples respuestas, y justamente se llama sistema en conflicto porque lo que causa es eso, es un conflicto en la persona para resolver la pregunta, un conflicto para decidir cuál es la respuesta mal dicha correcta o cuál es la respuesta incorrecta. Sin embargo, lo que se busca es que todas las preguntas tengan una evidencia, todas las preguntas se puedan corroborar. Y son preguntas que se puede realizar en todo momento. Incluso si ustedes se dan cuenta, no son preguntas difíciles de construir, ¿sí? ¿Cómo debemos redefinir qué es un planeta? Es, digamos que una pregunta sencilla, incluso una pregunta que pueden realizar los niños. Pero son preguntas que generan conflicto y se convierten entonces en lo que veíamos anteriormente como una pregunta genuina, porque nace de un deseo y lleva al sujeto a que se interrogue todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, yo he puesto aquí algunos ejemplos de preguntas que me gustaría que ustedes leyeran. Son 1, 2, 3, 4, son 6 preguntas. No todas las preguntas son genuinas, no todas son retóricas y no todas son procedimentales. Lo que quisiera es que ustedes las leyeran, las analizaran, y si alguien quiere hablar acerca de una, podría decirnos si le parece que es procedimental, retórica o genuina y por qué. Vamos a dar unos minutos para que ustedes la lean. Y Dani, no sé si me puedas ayudar sobre si alguien quiere participar o escribe en el chat. Entonces, mis profes, si alguno quiere participar. Profe Adri. Sí, muy buenas noches. Pues con respecto a las preguntas, todas son, digamos, unas que se pueden dar una respuesta, pues
corta, también depende a quién va dirigida, porque, por ejemplo, si yo, Galileo, si hubiera tenido un telescopio, ya sería para personas que no, ya, digamos, de determinado rango de edad. Y ya si es con temas de observación, sería ya para otro público. Entonces también eso tener en cuenta. Frente si son pragmáticas, pues claro que sí, lo que es, por ejemplo, la pregunta D y la F, también depende cómo se asimile, depende el límite que le ponga también a la pregunta, así mismo puedo dar la respuesta. Ujú. Perfecto, gracias, profe. Entonces, justamente es pensarse eso. Hay preguntas que nosotros planteamos que no pueden ser respondidas por todos porque necesitan cierto conocimiento. Sin embargo, hay unas preguntas que, si ustedes se dan cuenta, responden únicamente a cuestiones numéricas. Por ejemplo, ¿qué es un horizonte de suceso? Respondes a un concepto, a una teoría que ya está establecida. Sin embargo, como lo mencionaba la profe, por ejemplo, con la pregunta de Galileo, es una pregunta que se plantea de manera genuina porque lo que busca es que se lleve a interrogar otras cosas, necesitan otros conocimientos, es decir, que tienen que hacer un proceso de indagación. Claramente no todas las preguntas que hacemos sirven para todos, sino que tienen que ser, digamos que, ser cambiadas al lenguaje con el que hablan los niños, los adolescentes, los adultos, los universitarios, entre otros escenarios. Entonces, en este caso, entonces, nos preguntaríamos, ¿para qué sirve la pregunta en la enseñanza de la astronomía? Entonces, realmente la pregunta en la enseñanza de la astronomía sirve principalmente para construir sentido, porque lo que hace es buscar qué conocimientos previos tienen los estudiantes y cómo los podemos utilizar para los nuevos conocimientos astronómicos. Entonces, es allí cuando se empieza a construir sentido sobre lo que estamos enseñando en astronomía. Y claramente eso lleva a que haya una negociación de sentidos. Cuando nosotros estamos en un aula de clase y vamos a enseñar, necesariamente estamos haciendo un proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación depende entonces de algo que lo regule. En este caso sería la pregunta. Y es algo en donde se tiene que comunicar los conocimientos previos que tienen los estudiantes con los conocimientos que quiere enseñar el profesor. Sin embargo, digamos que ahí también es necesario pensarse en lo que es el trato didáctico de nuestras aulas. Cuando nosotros llegamos a un aula, silenciosamente realizamos un contrato. Entonces el maestro es quien tiene el conocimiento, el maestro es quien realiza las preguntas y el estudiante es aquel que escucha. Entonces es un contrato didáctico que nosotros de manera silenciosa hemos hecho en el aula. Sin embargo, yo también me preguntaría si para esa creación de sentido y esa negociación de significados es únicamente el maestro el que tiene que realizar las preguntas. Es únicamente el maestro el que tiene los conocimientos astronómicos. Incluso eso se ha convertido, digamos que un poco en, de cierta manera, la performatividad del aula. El maestro tiene ciertas acciones que debe realizar y el estudiante tiene otras acciones. Sin embargo, creo que la creación de preguntas en la astronomía justamente lleva a romper ese contrato didáctico, lleva a romper esa performatividad que hay en el aula y lleva a que el estudiante también sea capaz de realizar preguntas por sí mismo. Y en ese sentido, entonces, lo que se buscaría en la enseñanza de la astronomía es desarrollar sujetos que sean autónomos. Pero para que haya autonomía, se necesita que el estudiante tenga un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué sería de un pensamiento crítico si no podemos realizar preguntas sobre lo que estamos comprendiendo o no comprendiendo? En ese caso, podríamos entonces interrogar el cosmos, interrogar los fenómenos que vemos en nuestra vida cotidiana, interrogar los textos que leemos, interrogar incluso las preguntas que tratan temas astronómicos, las películas, los documentales. Y finalmente, entonces, realizamos preguntas en astronomía para un diagnóstico y exteriorización. Eso tiene que ver justamente con que hay preguntas que los profesores decidimos dejar de un lado.
porque son preguntas que surgen de manera espontánea por los estudiantes, son preguntas que, digamos, a veces los estudiantes piensan que no son valiosas y los profesores deciden no olvidar. Sin embargo, en esta creación de sentido, en este desarrollo de la autonomía, las preguntas que siempre surgen al final en las cuestiones astronómicas son muy valiosas porque son preguntas que se preguntan, por ejemplo, por la vida en Marte, preguntas que interrogan la cercanía de los planetas, la vida en el cosmos, incluso nuestra propia vida en el planeta Tierra. Entonces, lo que se lleva o lo que se logra en este caso es a que los chicos o los estudiantes exterioricen todo lo que conocen y todo lo que también quieren conocer. Y justamente entonces, para que, digamos, que se dé esa pregunta en la enseñanza de la astronomía, es necesario que dialoguen dos aspectos. El primero es el aspecto teórico y el aspecto de la observación, que es algo que ya abordábamos en la sesión pasada. Entonces, deben dialogar justamente para que, primero, el conocimiento no se vea limitado solamente a cuestiones teóricas, pero que tampoco el conocimiento astronómico se base únicamente en observar cosas. Sucede mucho que pensamos que la astronomía solamente es salir y mirar las constelaciones, y no es así, porque hay teorías científicas detrás de eso, incluso hay muchas otras teorías que aún no han sido descubiertas. Entonces, es necesario que en la creación de preguntas en la enseñanza de la astronomía se tenga un diálogo entre la pregunta y la observación. Incluso, justamente cuando nosotros realizamos preguntas en astronomía, podemos realizar, digamos que un proceso que se llama simulación científica. Cuando le hacemos unas ciertas preguntas a nuestros estudiantes, lo que se logra es que ellos recreen los procesos que ya realizaron los científicos. Entonces, que se haga un tipo de alfabetización científica, donde se busque qué es lo que se está respondiendo y qué es lo que estamos utilizando para responder. Es justamente, por ejemplo, digamos que llevar al estudiante a que se ponga en los zapatos del investigador que en su momento descubrió una respuesta a esa pregunta. Entonces es muy valiosa porque no solamente lleva a que movilicemos el pensamiento, a que interroguemos la vida, a que realicemos preguntas que sean valiosas y potentes en astronomía, sino que también llevan a realizar procesos como alfabetización científica. Y aquí también surge algo muy importante en la enseñanza de la astronomía, y es que digamos que el principal actor en la enseñanza de la astronomía es el maestro. Y el maestro, al realizar preguntas, debería tener algo que se conoce como el oído filosófico. Ese oído filosófico se basa justamente en utilizar todo lo que nuestros estudiantes dicen, todas las cosas que nuestros estudiantes dudan, y justamente crear resignificaciones de eso. Sucede, por ejemplo, mucho en clase que hacemos preguntas y muchos estudiantes responden y nosotros solamente podemos captar una idea. O sucede, por ejemplo, en otras ocasiones que hacemos alguna pregunta en clase y captamos muchísimas preguntas. Entonces, el maestro que enseña astronomía debería tener un oído filosófico y ser capaz de realizar preguntas a las preguntas que hacen sus estudiantes. Y justamente es para dar una resignificación hacia qué es lo que se está enseñando en astronomía. Así realmente existe el conocimiento absoluto y justamente darle una reorganización a qué es lo que se está enseñando. Y eso tiene entonces justamente que ver con la duda cruda. Se escuchan un poco como acopla, pero la duda cruda tiene que ver justamente con esa cuestión profunda en la que se interrogan nuestros estudiantes, ¿sí? Cuando estamos haciendo actividades de astronomía, surgen preguntas, digamos que de manera muy espontánea, como, profe, ¿y si existen los extraterrestres? Profe, ¿y qué pasa si yo viajo a la Luna? Profe, ¿y qué pasa si algún día la vida en la Tierra se acaba y tenemos que vivir en Marte? Entonces, el docente debe ser capaz de utilizar esas preguntas para crear conocimiento en astronomía y para resignificar lo que ya ha sido enseñado en el aula de clase. Y es aquello a lo que se conoce como oído filosófico. Y en este caso, entonces, les quiero mostrar como una especie de ejemplos. Por ejemplo, no sé si recuerdan que en la parte de acá
teníamos una pregunta justamente sobre la habitabilidad. Entonces, sucede que a veces los profesores en la enseñanza de la astronomía llevamos imágenes y llevamos escenarios o casos que tienen, digamos, que ver con cuestiones ficticias. Por ejemplo, cuando llevamos a clase una imagen como esta y les decimos a los estudiantes, ¿qué piensan? Han surgido algunas preguntas como, ¿podríamos vivir en otros planetas si el nuestro se acaba? Entonces es un cuestionamiento que surge del estudiante y es un cuestionamiento que el profesor debe convertir en una pregunta deseable, que debe enmarcar en un sistema de controversia. Y por ejemplo, en este caso entonces el maestro podía convertir esa pregunta en, considerando los recursos limitados de la humanidad, justifique, ¿es más ético y viable invertir en la terraformación de Marte para asegurar la supervivencia o centrar todos los esfuerzos en proteger los océanos terrestres? Así que digamos que ahí volvemos un poco a la construcción de las preguntas de las que les hablaba en un principio. Hay unas preguntas que preguntan por cosas puntuales. Por ejemplo, ¿qué distancia hay entre la Tierra y Marte? Son preguntas numéricas. Hay preguntas que surgen de la curiosidad del estudiante, como la primera que les leí. Y hay una pregunta que sería la deseable para que el profesor de astronomía trabaje en clase, que sería la pregunta final, justamente porque responde a un contexto, porque tiene una demanda que es justificar y porque es una pregunta que tiene múltiples respuestas y que necesita que el estudiante realmente tenga un conocimiento y que realmente piense en qué es lo que va a responder. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la pregunta sobre Galileo justamente. Entonces, si hacemos una pregunta de manera procedimental, solamente preguntaríamos en qué año inventó Galileo el telescopio. Pero esa es una pregunta que también puede surgir, digamos que cuestiones en los estudiantes, que puede llevar a que ellos realicen preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si Galileo nunca hubiese mirado el cielo? Y los maestros debemos entonces ser capaces de construir preguntas deseables a partir de todas esas preguntas. Pues yo acá puse también un ejemplo en cuanto a Galileo. Y en ese sentido, entonces, digamos que el cambio de las preguntas superficiales que realizamos o procedimentales, digamos que en Astrodidaxis hemos intentado cambiar un poco la dinámica. Hemos intentado dejar de preguntar por qué constelación es esa o cuál es el color de la estrella para pasar a realizar preguntas que son más deseables. En este caso, pues entonces les estoy mostrando un ejemplo. Esto es una experiencia que realizamos el año pasado con niños, donde al principio pues realizábamos unas preguntas que son de tipo procedimental y también de tipo, digamos que subjetiva, porque le estaba preguntando por sus deseos. ¿Alguna vez has mirado el cielo y visto formas entre las estrellas? Entonces los niños respondían, sí, no, profe, yo vi una mariposa, profe, yo vi un león, o profe, yo solamente vi una línea. Entonces lo que nosotros intentamos hacer en Astrodidaxis fue justamente convertir estas preguntas en preguntas deseables a partir de lo que respondían los niños. Y en este caso entonces construíamos preguntas como la primera que ustedes están viendo en pantalla, que decía, si las estrellas son puntos de luz que están lejísimos unos de otros y no tienen cuerdas que las unan, explique por qué nuestro cerebro siempre quiere jugar a unir puntos para ver dibujos como animales o gigantes. Y se preguntaba, si un marciano mirara el mismo cielo desde su planeta, ¿vería el mismo dibujo que vemos nosotros o diferente? Entonces las preguntas que realizábamos en un principio sobre cuál es su constelación favorita, o qué son las estrellas y por qué brillan en el cielo, las intentamos convertir en preguntas deseables. Claramente, no todas las preguntas que realizamos son para todas las personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 3 tipos de preguntas. Cada una de las preguntas responde a una población. Sin embargo, todos tienen la misma temática. La primera es para niños, la segunda es para adolescentes y la última es para personas, digamos que ya adultas. Entonces, el tipo de respuesta que buscamos también depende de la manera en la que nosotros formulamos las preguntas. Claramente deben ser formuladas con otras palabras y deben responder a los conocimientos previos que tienen los estudiantes. De esa manera también, digamos que fue una realización constante en nuestro curso de Astrodidaxis Kids. Siempre realizábamos preguntas y
como les mencioné anteriormente, lo que buscábamos era entonces transformar esas preguntas con los diálogos que realizábamos en preguntas pues deseables. En este caso pues también pueden observar en pantalla preguntas centradas en la temática de eclipses para niños, para adolescentes y para personas adultas. Si se fijan entonces, por ejemplo, en las preguntas de los adultos o de universitarios, preguntan justamente con, digamos que con textos históricos. Por ejemplo, aquí con el año 1919, que es cuando hubo un eclipse, perdón, que llevó a la confirmación de la teoría de la relatividad. Y digamos que es una cuestión complicada porque necesita de trabajo del maestro, pero es una cuestión que también surge en el diálogo, que era lo que hacíamos justamente en el curso con los niños. Los niños realizan demasiadas preguntas, pero es el maestro el que tiene que darle una ruta valiosa a ello para la enseñanza de la astronomía. También están viendo un QR que son justamente las clases que nosotros hicimos donde pues se puede observar todo este proceso. Entonces, ¿a qué voy, digamos que con lo que les estoy mostrando? A que en el aula de clase pueden surgir muchas preguntas si damos la oportunidad de que surjan. Y si es así, el maestro tiene que encargarse de transformar esas preguntas en preguntas deseables y en preguntas valiosas. No todas las preguntas, digamos que podríamos llamarlas valiosas. Tal vez la gran mayoría no lo será, pero aquellas preguntas que realmente lleven al cuestionamiento y a que los estudiantes comprendan cosas y que aprendan algo nuevo, son las preguntas que debería tener la enseñanza de la astronomía. Pero es una acción que surge principalmente del maestro. Los maestros, digamos que a veces obligamos al estudiante a que se pregunte cuando nosotros mismos no sabemos realizar preguntas. Y es algo, digamos que muy complicado. Y eso lleva a que únicamente nos centremos en los procesos evaluativos o en aprender un paso a paso. Sin embargo, las preguntas, digamos que son valiosas en esta cuestión porque no hay un paso a paso para responderlas. Incluso a veces ni siquiera hay una respuesta de esas preguntas deseables. Pero es de esa manera como se construye el conocimiento. Y en ese caso, entonces, ya un poco para ir finalizando, pensaba justamente en que todo lo que nosotros hacemos en la vida se ha construido a partir de preguntas. Preguntaba entonces qué hubiese sucedido si, por ejemplo, Newton no se preguntara por las cosas que observaba a su alrededor. Tal vez no tendríamos muchas de las teorías que tenemos y el conocimiento. ¿Qué hubiese sucedido si nadie se hubiese preguntado por la información genética? ¿Qué hubiese sucedido si nadie hubiese hecho preguntas en la química, en la física, en la biología, en la filosofía, en todas las disciplinas? Entonces, todo el conocimiento que nosotros tenemos y que podríamos llegar a generar surge justamente de realizar preguntas. Y realmente no creo que existan preguntas mal hechas. Existen preguntas con malos procedimientos, porque todas las preguntas son valiosas. Sin embargo, a veces los profesores solemos juzgar aquellas preguntas que, mal dicho, decimos son bobas. Pero no existen las preguntas bobas, simplemente existen las preguntas y los docentes debemos potenciar los procesos que se puedan generar con ellos. Y pues finalmente, digamos que esto lo que demuestra es justamente que se necesitaría entonces para realizar preguntas en la enseñanza de la astronomía. Necesitaríamos una curiosidad, necesitaríamos una construcción que digamos que se crea a partir de ciertos criterios, como los que les mostré al principio. Necesitaríamos negociar significados y forjar pensamiento crítico y necesitaríamos crear alfabetización científica para la comprensión de los fenómenos astronómicos. Y todo ello se crea a partir pues, de la creación de preguntas. Esta ya es, digamos que la presentación final. Todo lo que yo les he mencionado está basado en estos tres artículos y un libro que ustedes pueden observar en pantalla. Son artículos y libros realmente muy interesantes, sobre todo este libro que es El arte de formular preguntas esenciales, porque son las preguntas que necesitamos en la ciencia
pero que primero es primordial que aprendan los maestros para poder hacerlo con los estudiantes. Ustedes encuentran en pantalla los QRs y pues ahí pueden ingresar a los artículos. Así que estoy atenta a las preguntas que tengan. Creo que también es valioso cuestionarse en este momento, primero, si realizamos preguntas en el aula y segundo, qué tipo de preguntas son las que realizamos. Si son preguntas que realmente promueven el pensamiento y lo movilizan o son preguntas que solamente están preguntando por una verdad absoluta. Entonces, muchas gracias a todos por haber... Gracias a ti, Alexandra, por tu presentación. Entonces, bueno, creo que hay mucha discusión que se puede generar a partir de justamente estos insumos que nos plantea la profe Alexandra. Este material también va a estar disponible en grabación en la página de la Oficina de Astronomía para la Educación, porque pues sabemos que lo que queremos es provocar justamente, y esta provocación pues que les dure un mes y que pueda también llevarse en muchos aspectos a muchas dimensiones de la vida, ¿no? De la práctica docente y bueno, en general a muchas otras prácticas que los docentes tenemos a diario. Entonces la idea ahora es que podamos pues dialogar un poco en torno a lo que nos plantea la profe Alexandra. Entonces quien quiera puede levantar la mano y le vamos siguiendo la pregunta para que podamos justamente dialogar o hacer preguntas, de preferencia dialogar, y de esa forma pues tenemos que complementar lo que nos está dando la profe Alexandra. Leí el comentario del profesor Gilberto y me causó risa, que tendría una pregunta, pero no sé cómo hacerla. Justamente ese es como el inicio del proceso. Esa era la idea, exactamente, profesor. Dale, vamos a darle entonces la palabra al profe Gianfranco. Profe Alexandra, un gusto conocerla. Mi pregunta pues es un poco tal vez más, quiero que la responda tal vez desde su experiencia, ¿no? Me gustaría saber si usted considera que las preguntas que no respondan a ningún sistema, como las que usted llama las preguntas sin sistema, son convenientes en la enseñanza de las ciencias, o bueno, en la enseñanza de la astronomía específicamente. ¿Por qué lo pregunto? Porque la segunda pregunta que usted nos mostró en la diapositiva, pues me llamó mucho la atención, ya que preguntaba esto: no es fascinante no es fascinante el agujero negro, algo así, no recuerdo muy bien cómo decía la pregunta, pero considero que tal vez la respuesta del estudiante no aportaría a construir un conocimiento, sino más bien a que el maestro sepa si le parece o no le parece interesante. Entonces me gustaría saber si usted considera que una pregunta que no responda a ningún sistema sea realmente conveniente aplicarla en la enseñanza de la astronomía. Gracias. Muchas gracias, profe. Justamente creo que habría que hacer, digamos que una aclaración. No hay un sistema que sea bueno ni un sistema que sea malo. Lo que sucede es que el docente debe, digamos que llevar todos esos sistemas a crear preguntas deseables. Y si realizamos preguntas como la segunda que estaba sobre los agujeros negros o preguntas sobre cuál es tu constelación favorita, claramente la respuesta va a ser, mi constelación favorita es Leo porque yo nací en agosto. Entonces, el profesor debería ser capaz de responder a esa respuesta con otras preguntas. Por ejemplo, ¿y qué estrellas estaban en el cielo cuando tú naciste? Es algo que se puede, por ejemplo, realizar con, digamos que con simuladores y llevando al estudiante a que vea entonces específicamente en el día que nació qué estrellas estaban en el cielo. Entonces, digamos que la clave no sería únicamente quedarnos en la respuesta de esas preguntas deseables, porque claramente van a ser subjetivas. Lo que deberíamos entonces hacer los maestros, y pues según mi experiencia, es justamente no responder con respuestas cerradas, sino con otras preguntas al estudiante, como la que presenté. Entonces, ¿qué estrellas habían en el cielo el día que tú naciste? ¿De qué color son las estrellas de tu constelación favorita? Y eso puede entonces llevar a que creemos preguntas sobre evolución estelar, que serían ya, por ejemplo, preguntas deseables. La clave entonces está en que nunca paremos de hacer preguntas. Yo creo que sería lo primordial. Y que nunca le demos una respuesta cerrada a los estudiantes, o que cuando él me diga que su constelación favorita es Leo, lo único que yo haga es decirle, ah, sí, a mí también me gusta.
porque eso cerraría totalmente el proceso que se busca con las preguntas. La clave sería entonces que los maestros seamos capaces de tener ese oído filosófico y empecemos a crear otras preguntas que nos lleven a un proceso de construcción de conocimiento en el estudiante. Muchas gracias, profe. Justamente quisiera también aportar ahí porque Alexa en su grupo de investigación trabajan mucho lo que tiene que ver con el espiral y va por ese lado, y es, profe Gian, que en el momento en el que tú haces una intervención, la primera parte siempre va hacia la provocación. Entonces, pese a que muchos de los profes que estudiamos un poco la didáctica de la astronomía, mencionamos que la astronomía genera curiosidad por sí sola, eso no siempre ocurre. Entonces, muchas veces el docente no puede llegar con la pregunta compleja o no puede, digamos, detonar de una vez la pregunta compleja, el concepto abstracto, sino que tiene que partir incluso de la pseudociencia, de la creencia, de la noticia, del mal chiste en torno justamente en esa pregunta, para poder llegar a... Nosotros en Astrodaxis Kids nos hacíamos eso un montón de veces, ¿no? Entonces era como tratar de, en el nivel del niño, la pregunta más sencilla que parece que no lleva hacia ningún lado, utilizarla para la provocación. Y en la provocación, ya cuando él empieza a argumentar cositas que pareciera que nos llevaran a algún lado, el maestro con el oído filosófico empieza a direccionar esa espiral y vuelve y empieza a hacer ese tejido en torno a ese proceso de la construcción de preguntas. Gracias, profe Jean. Vamos con el profe John. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe Alexandra, ¿me escuchan? Gracias. Yo espero que mi pregunta esté bien diseñada. Digamos, mi duda es si de pronto puedo llegar también al conocimiento desde los 3 niveles que tú nos explicabas, desde el procedimiento, lo retórico y lo genuino. O sea, mi pregunta va enfocada que yo puedo hacer ese conjunto para llegar a un concepto mucho más específico o para un conocimiento, por así decirlo, específico, o definitivamente tengo que llevarlo hacia solo la pregunta genuina. Es lo que me queda como duda. Porque tú sabes que el aula es súper dinámica, demasiado, muchísimo. Quienes son profes saben que pararse ahí al frente implica un cerebro multiactivo en todo sentido. Y entonces mi pregunta, profe, era hacia allá. Si puedo tomar todas para generar un conocimiento constructivo, bueno, o puedo exclusivamente llevar eso hacia lo genuino. No sé si tú me pudieras de pronto ampliar eso un poquito, gracias. Claro que sí. Lo que sucede es que justamente, digamos que eso es lo valioso de la pregunta genuina, que para construir una pregunta genuina se necesita primero algo detrás, justamente como lo mencionaba Daniel. Y eso detrás, o digamos que la base de la pregunta genuina podría ser una pregunta procedimental. Por ejemplo, una pregunta que pregunte por una medición puntual, pero empezar a realizar preguntas sobre esa medición. La pregunta que, digamos que en esas 3 que tú nombraste y que yo nombré también en la charla, la pregunta retórica yo creo que de pronto no sería muy valiosa, porque si le recuerdas, la pregunta retórica lo que hacía era justamente demostrar que hay una relación del poder de maestro sobre estudiante. Así que esa pregunta retórica no llevaría a que realmente se cree un conocimiento en el estudiante, sino que por lo contrario se cree tal vez un miedo. Si le preguntas al estudiante, ¿comprendió o no comprendió? Es una pregunta que suena fuerte y es una pregunta que incluso tiene que ver con la actitud y con la forma en la que estamos haciendo. Así que yo no recomendaría que se realicen preguntas retóricas, porque justamente como lo dice su nombre, es una pregunta que digamos que no lleva a nada en el conocimiento, sino que solamente lleva a demostrar que hay relaciones de poder en el aula. Lo que sí recomendaría entonces sería, por ejemplo, iniciar con preguntas procedimentales, que son las preguntas que nosotros podríamos llamar, no sé, preguntas básicas, como ¿de qué color es el cielo? Pues el cielo es azul clarito, el cielo es azul oscuro, o si estamos viendo el atardecer es naranja. Esa sería una pregunta procedimental porque tiene una verdad y es algo que estamos observando. Pero la clave estaría entonces en cómo convertimos esa pregunta procedimental en una pregunta deseable. Y para convertir eso en una pregunta deseable, pues
digamos que podemos utilizar muchos recursos. Podemos crear una historia que termine en pregunta. Por ejemplo, crear una historia que hable sobre el cielo, pero que termine en una pregunta deseable. Podríamos utilizar, por ejemplo, canciones. Hay canciones que pueden crear conocimiento en astronomía y se pueden crear preguntas de esas canciones. Entonces, claramente las preguntas deseables no surgen, digamos que de la nada, y no surgen de primeras, porque las primeras preguntas que solemos realizar son de carácter procedimental. Pero entonces es a partir del oído filosófico del maestro como empezamos a crear esas preguntas deseables. Y Daniel justamente hablaba de que nosotros utilizamos ciertas cosas para crear esas preguntas. Entonces, son preguntas que se pueden potenciar, por ejemplo, de un material. Preguntas de, no sé, preguntarse, por ejemplo, por el color del pelo y unirlo a cosas astronómicas. Entonces, eso depende también de la creatividad que tenga el maestro. Claramente es algo complicado, es yo creo que incluso algo en lo que se necesita entrenamiento, porque todos somos capaces de crear preguntas, todos tenemos curiosidad, pero digamos que no siempre llegamos a una pregunta deseable. Sin embargo, lo que deberíamos tener en cuenta es entonces que a partir de esas preguntas procedimentales construyamos una pregunta deseable que tenga un contexto, que tenga una base teórica y que esa pregunta entonces lleve a crear múltiples respuestas en el estudiante. Pero sí, digamos que sintetizando, la única que no recomendaría serían las preguntas retóricas. Listo, profe, muchas gracias. Súper. A ti, profe John, profe Alexa, gracias. Vamos ahora con la profe Adri Vázquez. Sí, buenas noches. También con el tema del lenguaje, porque si bien en un Profe espacio, Adri, es que casi no te escuchamos. ¿Podrías acercar más tu micrófono? claro que sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto. Sí. Bueno, un tema que es el lenguaje. Otra cosa es con respecto el espacio, digamos, de donde se esté dando la clase, sea virtual, sea presencial. Entonces, todos estos elementos también conllevan a que esas estrategias y ese oído filosófico, según lo que le entiendo a la profe, también sea diferente y debe ser enfocado a las personas y al objetivo que tenga la clase. Entonces, ¿lo entendí bien o estoy en otro contexto? Muchas gracias. No, profe, estás justamente en lo correcto, porque justamente el oído filosófico es algo que construimos los maestros desde nuestras propias experiencias. Justamente el oído filosófico entonces lleva a que a partir de nuestros conocimientos también y de los que tienen nuestros estudiantes, pues entonces creemos aquellas preguntas que serían deseables. Y entonces, como lo mencionaba inicialmente, no se puede realizar la misma pregunta en todos los espacios, ni en todos los escenarios, ni para todas las personas, porque aquellos profes que trabajan, por ejemplo, con infancia, tienen un dialecto que es único de la infancia. Si nosotros digamos que mencionamos palabras como epistemología, los niños no lo van a comprender, sino que es una palabra que, por ejemplo, sí van a comprender los universitarios. Entonces, ese oído filosófico se va transformando a partir del contexto y de los escenarios en los que estemos los maestros. Sin embargo, digamos que es algo que se convierte en una habilidad única y en una habilidad realmente potente, porque necesita que nosotros como maestros estemos pensando en todo momento qué preguntas podemos realizar que sí sean potentes. Pero la forma en la que realizamos esas preguntas depende del lugar en el que estemos y las personas con las que estamos. Incluso, por ejemplo, a mí me ha sucedido que a veces no soy yo la que ha creado esas preguntas deseables, sino mis propios estudiantes. Y es porque ellos están en unos contextos donde se lo pueden permitir, donde tienen maestros que han llevado esos procesos y justamente también han dejado de lado el miedo a preguntarle al maestro. Y eso también depende del contexto en el que ellos estén. Y también entonces el contexto en el que esté el maestro. Pero claramente es algo diferente en todos. No todos los maestros en la enseñanza de la astronomía vamos a realizar las mismas preguntas ni de la misma manera. Así que creo que sí es algo singular.
y es algo muy experiencial. Incluso eso tiene que ver con, por ejemplo, algunos postulados de Jorge La Rosa, donde él dice que la experiencia es algo individual. La manera en la que hacemos las cosas, aunque se construya de manera colectiva, finalmente es algo individual, porque todos tenemos experiencias diferentes. Y esas experiencias diferentes llevan entonces a que todos realicemos preguntas diferentes dependiendo de nuestro contexto. Pero todos, en ese sentido, pues podemos llegar a realizar esas preguntas deseables. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Adriana. Creo que finalmente había otra pregunta, pero no me fijé quién era por ahí. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, mis profes. Bien, profes, recordarles entonces que pueden visitar nuestra página de la Oficina de Astronomía para la Educación. Ahí les estoy mostrando en pantalla, ahora les comparto el link por el chat. La idea es que justamente lo que estamos causando acá son provocaciones. Como lo mencionábamos, incluso los temas han sido bien polémicos en términos de justamente ponernos a pensar en detalles que a veces damos por hechos y que de pronto podríamos sacarles un mayor... unos mayores beneficios en términos de nuestra práctica docente y en términos de pensarnos una didáctica de la astronomía que no sea netamente empiropositivista, que no sea netamente centrada en uno de los aspectos de la astronomía, sino que se permita justamente una interrelación pues que también tiene que ver con la naturaleza del territorio y también tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra historia y con la forma en la que producimos conocimiento. Entonces los invito para que en la página web pues ustedes pueden ver cada uno de los eventos que nosotros realizamos y en lo particular a este tercer seminario sobre enseñanza de la astronomía, de la Oficina de Astronomía para la Educación. Tenemos ya montados los 2 videos de las sesiones anteriores y pronto va a estar la grabación de la sesión de hoy. Entonces ustedes pueden retomar algunas de las ideas del doctor Maxi, de la profe Alexa y también pues de la sesión inaugural que realizamos y podemos estar pendientes ahí al respecto. También agradecerle pues esta tarde su participación a cada uno de ustedes y a la profesora Alexandra Gutiérrez por pues ponernos a pensar justamente sobre la pregunta. Agradecerles también a los integrantes de la Oficina de Astronomía para la Educación Colombia por toda la gestión. Profe Alexa, te voy a dar entonces la palabra para que cerremos la sesión. Gracias, Daniel. Yo quisiera entonces agradecerle a todos y yo reitero la invitación que hice finalmente y es a pensar en las preguntas que estamos haciendo en el aula. Y si no estamos haciendo preguntas, entonces también es la oportunidad para que las hagamos, para que dejemos ese miedo atrás, para que digamos que no le temamos a que nuestros estudiantes también nos pregunten. Y yo reitero que no debe haber respuesta para todas las preguntas y que incluso aquellas que no tienen respuesta son las más potentes. Y creo que eso es lo que finalmente construye la enseñanza de la astronomía, realizar preguntas y llegar a unos conocimientos que sean creativos, que sean didácticos y que tengan realmente una base teórica, experiencial y contextual. Así que es una invitación también a dejar de lado el miedo a realizar preguntas que de pronto no sean potentes, porque todas las preguntas sirven, todas las preguntas pueden ser utilizadas y todas las preguntas son valiosas, tanto las que hacemos los maestros como las que hacen los estudiantes. Y es a partir de la pregunta como se empieza a construir el conocimiento y incluso como se empieza a romper el hielo en clase y en conocimientos astronómicos que muchas veces son, digamos que teóricamente muy complejos. Pero la pregunta es aquello que, digamos que puede hacer una transposición de eso complejo a un conocimiento más comprendible. Así que es una invitación a preguntarse por todo y en todo momento. Y muchas gracias a todos, a Daniel por la invitación y espero vernos pronto y seguir en el seminario. Gracias, profe Alexa. Y antes de darle la palabra al profe Radames, quisiera recordarles que el próximo encuentro es el 30 de junio, martes 30 de junio, y que vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con modelización, que sería nuestra siguiente habilidad científica, entonces astronomía de modelización. Profe Radames, buenas noches. Buenas noches. ¿Me oye? ¿Se oye? Señor, sí, señor. Ok. Bueno,
desde acá de Venezuela, cordial saludo. Uno los escucha a ustedes hablar de un salón con alumnos en clases de astronomía y suena fantasía aquí en Venezuela, ya que eso no ocurre. Pero resulta que yo sí tengo esa anécdota. En el año escolar 91-92, fui el profesor titular de astronomía para toda una primaria. Tenía dos salones por cada grado, 12 salones, y disfruté un mundo durante un año escolar ser el profesor titular de astronomía para una primaria. Una técnica que yo apliqué en aquella ocasión y aplico hoy en día, ya que soy un divulgador y un colaborador de astronomía para la Fundación de Ciencia y Tecnología, es cruzar preguntas y respuestas entre los mismos jóvenes, los mismos chicos. Lo hago, a veces me gusta que un joven que tenga destacado, que veo que maneja el tema o sobre todo que tiene mucho entusiasmo, se permita contestar la consulta de otro joven, de otro alumno, de otro niño. Y lo hago para indagar los contextos en los que este niño maneja tal vez un concepto. Y me consigo con muchísima frecuencia conocimientos o conceptos fuera de contexto. He visto, por ejemplo, quienes confunden la energía oscura con la materia oscura. Cosas como esta, o un choque de galaxias como algo concreto, o sea, un objeto sólido chocando contra un objeto sólido. Y entonces aprovecho para abordar esos contextos de ellos como niños, como jóvenes, en su imaginario, y hacerles entender, por poner un ejemplo, el ejemplo de la choque de galaxias, yo les digo, imagínense dos cardúmenes de peces que se cruzan, que se encuentran. Puede ser el caso que si son de la misma especie, se termina siendo un cardumen más grande y adoptan un nuevo camino, o sea, cambian de dirección pero se mantienen juntos. Pero si son diferentes, van a salir diferenciados o disparados unos de otros. O sea, no son dos cosas sólidas. Cada pez va a esquivar a cualquiera otro que se encuentre. Es lo mismo. O sea, las estrellas se van a repeler por cuestiones de gravedad. Entonces, ¿qué opina usted eso de cruzar o permitir que un joven, sobre todo los entusiastas, contesten o aborden las preguntas de los niños, o él mismo pueda ser capaz de hacerle una pregunta a un compañero, un niño que vea que a su compañero destacado lo haga? Profe Radames, creo que eso es muy valioso y justamente yo lo mencionaba en la charla y es que hay que romper ese contrato didáctico donde el maestro es el único que realiza preguntas, porque incluso creo que sería más valiosa una clase donde los estudiantes sean quienes realicen las preguntas. Y justamente lo que su merced hace haciendo el intercambio y el choque de las preguntas es eso, porque lo que genera es que los estudiantes hagan otras preguntas y que no sea únicamente el maestro el mal dicho dueño del conocimiento, porque los estudiantes también tienen unos conocimientos previos. Claramente muchas veces se equivocan en términos conceptuales y en términos teóricos y de pronto se confunden, pero a mí me parece muy valioso que ellos tengan esas oportunidades. Y digamos que lo repito una y mil veces y es que no hay preguntas que sean malas. Sin embargo, esas preguntas tienen que ser arregladas por el maestro. Entonces, lo que su merced hace de mirar en qué se están equivocando es justamente la muestra de que los maestros tenemos o deberíamos tener un oído filosófico y convertir esas preguntas en algo valioso para la creación de conocimiento, en algo valioso para la resignificación de esas respuestas o de esas preguntas que realizan los estudiantes. Así que creo que justamente eso demuestra que su merced tiene un oído filosófico y que también pues es un docente que permite esas cosas en el aula, que digamos que es algo también muy extraño, pero creo que me parece muy bien que los estudiantes realicen las preguntas, aunque sean preguntas que estén erróneas. Lo importante es entonces que el maestro justamente lleve a que los estudiantes por sí solos se den cuenta por qué sus preguntas o respuestas, digamos que están erróneas o equivocadas en cierta parte conceptual o teórica. Y esa ya es, digamos que, la mayor labor que tiene el maestro. Una última anécdota, de esta época. Había un alumno en segundo grado, ya permítame, había un alumno en segundo grado, jamás lo olvidaré, Alejandro Gómez,
que era tan aventajado que yo le consultaba. Cuando yo tenía una duda, yo, Alejandro, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo debo darlo? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué opinas tú? Ese niño jamás me dio una respuesta que no me sirviera. ¿Qué niño tan increíblemente aventajado fue ese? Fue muy gracioso, fue muy agradable recibir consejos de un niño que nunca se equivocó. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi profe Radamés. Un saludo también a nuestros amigos de Venezuela, que creo que cada vez son más. Ya por ahí vemos también una profe que es un profe que está encargado de una divulgación que hacen en Astrodidacta, algo así. También a nuestros amigos de Perú, bueno, de las diferentes partes de nuestro Suramérica. Les agradecemos nuevamente muchísimo en nombre de la Oficina de Astronomía para la Educación, del equipo NAEC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Surcolombiana, Laboratorio Latitud. Estoy nombrando ahí a todos nuestros patrocinadores, el Observatorio Astronómico Nacional, la Red de Astronomía de Colombia y bueno, todos los que hacen posible que este seminario lleguen a cada uno de ustedes. Un abrazo astronómico hasta cada una de las regiones, los territorios en los que ustedes se encuentran. Gracias por hacer de este país y de este continente un país y un continente mejor y por contribuir justamente a ese desarrollo en términos de la educación astronómica, que es como lo que nos hace unirnos acá en este grupo y lo que nos permite también reconocernos y avanzar. Entonces, un abrazo, nos vemos en un mes, que tengan una excelente noche y un mes muy bonito. Gracias.